Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio más de La Pelota Opina. Me acompañan tres panelistas. Tenemos a Jorge Arteaga, Denis Portillo y Gabriel Campos. Hoy vamos a hablar, o más bien nos vamos a preguntar si va a haber fútbol nacional, campeonato nacional de liga en 2020. Un poco para ponerlos en contexto, obviamente se va a poder hacer espectáculos públicos debido a la pandemia en El Salvador, sí, es decir, si no hay ningún tipo de novedad de aquí a allá a partir de los últimos días de agosto. Por tanto, la primera división se había planteado iniciar un torneo cerca del 6 de septiembre. Esa es la primera propuesta. Y incluso propusieron hacer un torneo mucho más corto, un formato con grupos de dos grupos de 6, en el que las primeras etapas estuvieran divididas por zonas regionales del país para que no tuvieran que trasladarse tanto. Pero después les cayó el 20 en que no iban a poder tener aficionados como ellos pensaban. Lo más probable es que no van a poder tener aficionados o muy pocos aficionados por todo lo que conlleva tener aficionados en un estadio, que no es solo meterlos en el graderío, sino el acceso, la llegada y todo el protocolo sanitario que se requiere. La FIFA salió como héroe al rescate, diciendo que tiene 1 millón de dólares para cada federación miembro para poder paliar la crisis del COVID-19 en cada país, en cada fútbol nacional. Y de esa manera que fuera, para cuando llegara el tema de las elecciones, no hubiera una ventaja deportiva por haber tenido un mejor Ministerio de Salud o por haber enfrentado mejor la pandemia, por decirlo de una manera. Ahora, la federación le ofreció casi el 50% de esa plata, lo que significaba $40,000 para cada equipo, y sin embargo los equipos todavía creen que eso es muy poco y que no les alcanza con esto y con los patrocinadores, y no van a tener taquillas. Quieren que la federación les dé más. La federación le quedará o quitarle a otro rubro como o selecciones nacionales, o le quedará meterse en uno de los eh, préstamos sin intereses que ofrece la FIFA para poder llevarlo. El tema es, no a día de hoy no es seguro todavía si vamos a poder tener fútbol de primera división con todo lo que eso puede conllevar a largo plazo para los clubes, para los equipos, en los torneos regionales y para la selección, y la posible escapada de futbolistas que pueden haber del país. Eh, ¿Qué pensás al respecto, Denis? Es decir, cuando te dicen va a haber fútbol nacional en lo que queda del año, ¿qué opinas? ¿Qué tan optimista sos Bueno, al respecto? bueno, Marcelo, buenas noches a ti, a la gente, a quienes nos acompañan, a Gabriel, a Jorge y a quienes ven este video. La verdad, yo no tengo un panorama ni tengo una buena perspectiva del futuro que pueda tener el torneo de primera división a corto plazo. Como vos bien lo has mencionado, creo que hay demasiados obstáculos para que el torneo pueda arrancar, sobre todo viniendo de la planificación de los clubes. Creo que el tema del apoyo que la FIFA ha dado a cada federación, ese $1 millón, es una gran ayuda, pero creo que le estamos, los equipos, o sea, creo que nos vuelven a dejar en evidencia que no tenemos clubes profesionales en nuestro país. FIFA te da una ayuda, pero entiendo yo que con el entendido de que allá donde llegan los fondos, los clubes son sostenibles por sí mismos. Entonces, este dinero que le llega a los equipos de las primeras divisiones de las ligas superiores tiene que ser para que lo ocupen en esto que está fuera de lo planificado. ¿Y qué es lo fuera de lo planificado? El infectólogo, el epidemiólogo, la compra de alcohol, el tema de alguna preparación en los estadios, que son gastos que no tenés contemplados. Pero aquí ese dinero, como obviamente los clubes no son sostenibles, en lo primero que tienen que pensar es qué hacemos para sostener la planilla. Y obviamente agarran esa plata y lo primero que piensan es no me alcanza para pagar todo el torneo. ¿Por qué? Porque no son sostenibles. Entonces, el gran conflicto, creo yo, porque imagínate, estamos discutiendo si tienen o no para pagar el torneo,
Ni Sí. siquiera nos estamos planteando qué van a hacer, si es que puede entrar gente, si es que va a haber un mínimo. La verdad, yo por el tema de que si entra o no entra gente, yo creo que ahí no tendría que haber tanta discusión porque tampoco nos vamos a mentir, conocemos cuál es la cantidad de gente que le entra a 1, 2, 3, 4 equipos Ujú. y quizás no es una cantidad como para alarmarse Considerable, mucho. sí, ajá, sí. Sí, exacto. O sea, el tema sería bastante quizás de cómo lo van a acomodar en las tribunas en los estadios y qué medidas van a tener para que la gente que entre guarde alguna distancia o tenga alcohol gel a la mano, por ejemplo. De eso no has escuchado que los equipos digan absolutamente nada. O sea, todo está concentrado ahorita en cómo vamos a pagar. Inclusive hay comentarios, he tenido la oportunidad de leer a un par de colegas de radio que hablan de que ya intentan o buscan cambiar contratos que ya están firmados y reducirlos a la mitad para que los jugadores acepten cobrar solo la mitad de lo que usualmente cobran, lo cual obviamente es una ilegalidad del tamaño del estadio Cuscatlán, pues, o sea, si vos te comprometiste a pagar algo, más allá de lo que la pandemia te pueda afectar o golpear, no creo yo que no se puede buscar ese tipo de soluciones que afectan el bolsillo del jugador ya de por sí golpeado. Recordemos que el torneo que se suspendió allá por marzo se pagó hasta donde se disputó. Entonces, si ya tienen más de 3 meses sin cobrar y hoy vienen los clubes a decirles vamos a hacer torneo y la vamos a pagar solo la mitad, creo que el panorama es muy, pero muy oscuro para el fútbol nacional en el sentido de pensar que de verdad vamos a tener un torneo en los próximos 6 meses. Yo lo veo oscuro. Ok, perfecto. Jorge, vos que estás en Santana, tienes tu perspectiva de lo que podría pasar en el estadio quiteño. ¿Vos qué tan optimista sos respecto a que realmente se pueda organizar fútbol y probablemente Santana probablemente incluso recibir otros equipos como sede en caso de que se diera? No te escuchamos, Jorge. Tenés el micrófono. Perdón, Eso, yo te eso. decía, optimista, nada optimista, la verdad. En temas de infraestructura, pues como tal, el Quiteño nos ofrece por lo menos 6 entradas. Podríamos decir que estamos bien en ese aspecto, pero y la logística, lo que hablaba Denny. A mediados de junio, el presidente de la primera división decía en DC4 de que necesitaban ahí por $900 por cada equipo semanalmente para reforzar estos aspectos de bioseguridad. Entonces, y si lo multiplicamos al total de equipos, por lo que resta también de meses, es como que ahí ya uno se pone como en duda. A mí me queda como la percepción de que se está planificando, pues se está planificando a partir de especulaciones y están viendo nada más como la situación en una sola dimensión. Hay aspectos técnicos que no los están tomando en cuenta. Por ejemplo, ahorita Disruptiva, que es como acá en El Salvador la revista académica que está controlando este tema del COVID, Claro. y ahí nos dice que esto va a terminar allá por el 24 de octubre, con los datos que se tienen ahorita. Entonces, todos esos datos tampoco no los están manejando. Hay aspectos técnicos que no lo están viendo. Ahora, con el tema de infraestructura, ok, tenemos al Quiteño que quizás sí pueda albergar algo, pero y el Ana Mercedes Campos, que tiene nada más una entrada. Pues el Metapan. Calero también, que Metapan, que también las entradas son como muy reducidas. Pero sí, yo siento de que la primera división está como encaprichada, de que sí, tenemos que jugar y ellos, por lo menos el presidente sí se muestra con un tono bastante optimista, te voy a decir, por lo que lo he visto. Ok. Gabo, ¿vos qué pensás? Hola, buenas noches. Gente, que todo el panorama es bien complicado porque no solo se trata de el tema de infraestructura, es decir, en el país son muy pocos los estadios que, por ejemplo, tienen doble entrada para jugadores, para que no se puedan encontrar unos con otros. Tampoco hay mucha espacios, por ejemplo,
para poder contar con 2 clínicas, varios baños para que no sean 20 personas en un solo baño para jugadores. Pero también además pasa por el tema del testeo. Para mí, el estar haciendo test es algo que en el país en general se ha complicado. Es decir, tenemos desde el Ejecutivo o hacia el Ejecutivo algunas quejas de que no se está haciendo el testeo como debería de hacerse dentro de la población. Si te fijas en casos de otras ligas como España, por ejemplo, o la MLS en los últimos días, ellos han estado haciendo pruebas dentro de los equipos muy seguidos, cada 3, 4 días. En El Salvador lo veo muy complicado que esto pueda ser así, que los equipos tengan la capacidad como para estar haciendo test a sus jugadores constantemente para saber quién está o no dando positivo, o quién está contagiado y quién va saliendo del contagio. Entonces, para mí este es un punto que de verdad complica mucho un posible reinicio de la liga, porque además es el tema de ver condiciones de salubridad, por ejemplo, la condición de vitaminar al jugador para que tenga mejor cuerpo de defensas, de estar, no sé, viendo cómo todo el entorno hace más fácil para el jugador pensar solamente en fútbol y no que su cabeza también esté el tema del dinero, que el tema de salud de su familia. Hemos visto casos de jugadores que han pedido o han rogado para que sus familiares sí sean atendidos, por ejemplo. Entonces, todo es el tema psicológico y de país en general. Creo que es muy difícil que podamos ver fútbol a corto plazo. Ahora, ¿ustedes creen que es prioritario o que sirve de algo que se organice el fútbol en lo que queda de 2020? Es decir, cómo está el país y con todas las prioridades que se tienen aparte del deporte, ¿es importante que haya fútbol en el país en lo que resta del año o les parece que estamos hablando de algo que accesorio, por decirlo? Yo doy la palabra en este punto. Creo Sí, que el país no está pensando ahorita en fútbol. Creo que hay otras situaciones, por ejemplo, el tema de salud le gana por mucho el pensamiento de la gente, es lo principal ahorita en el país. Creo que el tema alimenticio, el tema de reapertura económica también para muchas personas es mucho más fundamental que el fútbol. Entonces, creo que la gente ahorita, por lo menos, o el aficionado que va asiduamente al estadio a ver fútbol de primera división, creo que no tiene la mente en ese momento en querer ver fútbol, quiere ver un entorno mucho de casos reducidos, quiere saber si de verdad va a mantener su empleo o no por la situación económica que vive el país. Creo que quiere saber medidas de higiene, de cómo evitar posibles contagios. Entonces, para mí, en lo personal, creo que de momento no debería de ser una prioridad estar pensando en regresar o no al fútbol. ¿Vos qué pensás, Denis? Yo creo, así como lo menciona Gabriel, que quizá la gente tiene la cabeza puesta en las preguntas: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo más nos falta? ¿Qué voy a hacer para no contagiarme? Pero ¿Cuándo sí voy a poder creo que trabajar? quizá el aficionado más férreo, sí creo que el aficionado más férreo o el más fanático, por así decirlo, quizás sí piensa o tiene en la cabeza la idea de pensar que el fútbol quizá lo va a distraer o lo va a dispersar. Quizás si lo vemos desde un punto de vista un tanto social, en el sentido de que vamos para 4 meses metidos en el desgaste psicológico de las cuarentenas, de los pleitos entre los órganos del Estado. Obviamente eso te genera un desgaste psicológico que hay que buscar cómo evacuarlo y cómo sacarlo. Puede que haya gente que esté pensando, y por eso te digo, quizá el fanático más acérrimo, de que el fútbol le va a permitir ser ese escape. El punto es cuánto tiempo va a tardar ese aficionado acérrimo en darse cuenta. Así como mencionaba Gabriel, hey, no tengo que estar pensando en esto porque lo anhelé tanto y me lo van a dar, pero la manera en que lo voy a recibir no me va a garantizar la salud, voy a correr riesgos para enfermarme. Es
es mentira, que le va a significar quizás lo que él de verdad esperaría recibir o que va a generar el resultado que el fútbol podría generar en términos de sociedad para permitir empujar hacia algún lado a la gente. Yo creo que quizás, como lo menciona Jorge, hay bastante optimismo porque para ellos eso es su trabajo, sacar el torneo y conseguir ingresos de ello. Pero quizá las condiciones no están dadas de verdad como para decir que el fútbol se convierte en estos momentos en una prioridad para la sociedad. Claro, para la sociedad tal vez no. Por último, Denis tocaba un punto que tiene que ver, Jorge, con lo de la industria del fútbol y con las familias que están involucradas en la industria del fútbol. Hablamos de todo el staff que rodea a los futbolistas, cuerpo técnico, y la familia de los mismos futbolistas, que algunos o la mayoría dependen de esto. ¿Qué piensas tú al respecto? Y, por ejemplo, ¿qué tan importante es el fútbol también? Que esté jugando el FAS en Santana, ¿qué tan importante puede ser para el ánimo de la gente, o si no lo ves relevante tú? Bueno, definitivamente no es prioridad, Marcelo, pero sí creo que necesitamos como este chispazo de situaciones, de que pues nos hagan como, que nos saque de nuestro contexto por un momento. El fútbol es mentira en Europa y lo que pueda pasar aquí no es lo mismo. Siéndoles sinceros, si yo fuese un aficionado y pues se diera la reapertura, me invitaran al estadio, yo no fuera, porque a mí de verdad me da miedo contagiarme, yo no fuera. Pero sí, quizás esta situación en el tema del fútbol nos da en el orgullo, porque si volvemos a ver a los dos lados, en Guatemala y en Honduras ya, pues ya se están preparando. En Guatemala no tienen mejor fútbol que nosotros, pero sí están mejor organizados. Entonces, ellos ya tienen 4 fechas tentativas en las cuales pueden volver. Entonces, eso quizás es como lo crítico, pero bueno, sí viene a hacer como una radiografía de todas las falencias que se viven, un fútbol que ya se estaba despedazando y que en esta situación se evidencia más. El tema de las familias, los jugadores, de verdad ellos no tienen como una base o algo que vele por ellos. Así que ellos están como, sálvese quien pueda, pero sinceramente esto ha venido como a desnudar todo es la infraestructura de un fútbol que sí estaba como en crisis. Gabo, sí, Yo creo, sí, decime. agregando un poco, perdón Marcelo, así como lo menciona Jorge, ese hecho que Guatemala y Honduras están volviendo a entrar sobre la marcha. Costa Rica es otro nivel, obviamente, Sí. ya hasta sacaron su campeón del torneo que habían dejado suspendido, pero yo creo que quizá la otra opción, que es la que la liga no quiere valorar y que obviamente no va a terminar de entrar en la discusión, es el tema de jugar a puerta cerrada, porque al final jugar sin que haya gente en los estadios, jugar sin público, te permitiría tener un torneo en desarrollo que la gente le pueda prestar atención y tener un poquito quizá de esa atención que te sirva como desahogo. El tema es que obviamente jugar sin público, entonces jugás a no tener ingresos y perder lo poco que la taquilla te podría dar. Entonces, por eso te digo que quizá esa opción ni siquiera está sobre la mesa para ellos, aunque sí sería una forma de reactivar el fútbol y que no se perdiera. Sí, fíjate que yo regresando a lo que decía Jorge, creo que, por ejemplo, en Alemania el fútbol fue como una especie de tranquilidad para la gente al decir, podemos organizarnos y tener un poco de normalidad a pesar de la pandemia. Es decir, podemos organizar fútbol, y eso de alguna manera llevó por lo que entiendo, a la sociedad a comenzar a seguir en ese paso rumbo a la normalidad, como que dio esa esperanza de que si el fútbol lo podía hacer, el resto de instituciones también. Aquí en El Salvador parece que al revés, pero a ver, si no hay fútbol, hay familias, probablemente muchos futbolistas salvadoreños y extranjeros que estén en el país se van a ir a Estados Unidos a jugar torneos no profesionales para poder tener algún tipo de ingreso. Otros
le entrarán a otro rubro para mientras. Perderíamos probablemente 2 años de Liga CONCACAF. Las eliminatorias, lo más seguro que comiencen en marzo, y tendríamos solo a Darwin Serén y al ruso Flores con 3 partidos disputados en el torneo de la MLS probablemente, que no creo que avancen de su grupo en ese mini mundialito que van a hacer, y tal vez el único Punjab el que tendría acción. Entonces, tiene muchos consecuencias, efectos colaterales que trae el no organizar fútbol en 2020. Gabo, ¿vos qué solución le ves? Es decir, ¿qué queda, qué resta por hacer para poder rescatar de alguna manera la situación y poder organizar fútbol y que las familias de los futbolistas no se vean afectadas y que no nos quedemos atrás o nos atrasemos mucho más de lo que ya estamos en el término deportivo? El panorama es bien complicado, porque si muchas veces criticamos que nuestro fútbol era amateur dentro del profesionalismo que se decía tener, esta pandemia lo que ha hecho es desnudarnos al completo de todas las deficiencias que teníamos como liga, como país, y por eso mismo creo que es muy complicado. ¿Qué hacer? Pues primero sincerarnos de que no tenemos las condiciones para poder comenzar ahorita, pero sí buscar una alternativa que para mí podría ser por zona, más allá de ser de torneos cortos, de hacer 2 grupos, podría, no sé, hacerse algo más por zona, como en el pasado sucedió con la Liga de Ascenso, por ejemplo, que eran de dividir el fútbol por zona y tratar de compactarlo lo más posible. Creo que el caso de España fue algo, ha sido algo que puede ser como una base para seguir, comenzar a jugar en algún momento determinado, si es allá por octubre, comenzar a jugar fines de semana miércoles, fines de semana miércoles, fines de semana miércoles. Yo sé que para los equipos de El Salvador eso es muy desgastante y lo he escuchado muchas veces de dirigentes, de entrenadores, que jugar miércoles o entre semanas significaba en su momento no tener aficionados o perder muchos de los aficionados en los partidos. Sin embargo, creo que para mí es la única solución, esperar todo el plazo posible de aquí a lo que resta del año y plantearse a partir del 2021, de clausura 2021, una alternativa más llevadera y que resulte más efectiva para los intereses económicos de los clubes, que yo creo que son los que más están afectados en ese momento. Pero para el 2020 yo creería que, como decía Jorge, esperar hasta octubre que ya esto comience a normalizarse y a partir de ahí comenzar un torneo. Yo sé que para los jugadores es complicadísimo por el tema económico, porque de eso dependen sus familias, pero es la única solución o por lo menos es la opción que yo presento. Si dependiera del pleito que tienen Federación y Liga Mayor quiere más plata, la Federación que ha sido probablemente demasiado política al darle incluso dinero a las AFAS y Tercera División, que ya he dicho que no está, no tiene las condiciones para jugar, ¿quién debe ceder? ¿La Federación o la Liga Mayor es la que debe aceptar lo que le dan y buscar más patrocinios, o es la Federación la que tiene que moverse? Así como lo menciona Gabriel, creo que lo primero tiene que ser un ejercicio de sinceridad de los clubes, en el sentido de aceptar que lo que ellos quieren es que alguien les pague las planillas. Porque ese es el problema. Lo que ellos quieren, miren, páguenlo. Si ustedes nos consiguen la plata, nosotros le damos. Entonces, pues, ese tiene que ser el primer ejercicio de sinceridad. Si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera, quienes dijeron que ellos no van a tener torneo. Tercera. No recuerdo cuál de las ligas, la tercera fue. Sí, tercera. ¿Qué es eso? Eso es un ejercicio de sinceridad. Miren, no tenemos la capacidad para hacerlo, así que lo vamos a suspender. Obviamente lo que ellos pierden no es lo que perdería la primera división. Se
corta por ahí el tema de quiénes van a ascender a segunda, quiénes van a bajar a las alfas, pero es menos complicado que lo que pueda perder la primera división con el tema de los torneos internacionales, obviamente, además del tema de los jugadores extranjeros y todo lo contractual. Pero yo creo que si la tercera ha dicho que no, pues por ahí quizá hay un monto que se pueda restar y que la federación podría pensar quizás sí sumarlo a al monto que le ha dedicado a la primera división, pero creo que la primera también tiene que ser consciente que no puede esperar que alguien le haga el trabajo siempre, pues. O sea, te están regalando más de $500,000 porque es un regalo prácticamente y todavía le vas a hacer mal ojo. O sea, creo que tiene su cuota de irresponsabilidad o no sé ni cómo llamarlo, porque es como el dicho, pues, o sea, mejor pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué prefieren? ¿Que no les den nada y arrancar de cero o al menos tener ese poco monto que puedan tener ahí y buscar cómo completar con otras fuentes? Recordemos que a fin de cuentas, no nos vamos a mentir, ¿cuál es la dinámica de la mayoría de equipos a lo largo de los torneos? No pagar 1 o 2 meses y cuando falta una semana para entregar los finiquitos y poder inscribirse, de la nada aparece el dinero para pagar todas las deudas. ¿Qué significa? Que capacidad la puede haber, lo que pasa es que siempre les gusta estirar la pita para ver hasta dónde aguantan los demás de perdonarles montos. Entonces creo que es el momento, como reitero, lo decía Gabriel, que sean sinceros y entiendan que en algún momento tienen que apretar más también ellos. Ok. Jorge, ¿qué pensás al respecto? Bueno, yo este año ya lo doy por perdido. Ellos tendrían que ser sensatos, así como lo hizo la tercera división. Creo que segunda división también así andaba como analizando. Bueno, no tan optimista como si está primera división, pero este año ya darlo por perdido, pues en este punto ya tocamos fondo, sinceramente. Y quizás en un mundo ideal lo que haría es meter investigación, o sea, no sé, la federación que contrate algunos consultores y que empiecen a investigar, no sé, el fútbol que después de que sus respectivos países se vieron afectados por pandemias o, no sé, después de ciertas guerras, investigar cómo es que ese fútbol en regiones específicas empezó como a florecer y hacer algo, porque de verdad esto tiene que ser como un punto de inflexión. Yo siento de que si después de esto, porque dicen que la pandemia ha sacado lo peor y lo mejor de cada uno, en algunos casos sí, pero en otros casos no, pero sí digo de que si seguimos con la misma estructura, con los mismos dilemas después de esto, pues es como que no hemos aprendido nada después de un montón de bofetadas que nos ha dado la historia. Entonces, sí tienen que actuar inteligentemente con esos fondos muy escasos, pero que ahí están y se les puede sacar como mucho lucro. Ok, perfecto. Bueno, ya nos estamos quedando se nos está acabando el tiempo casi por ahora. Solo decir que para mí sería un bochorno, porque obviamente la pandemia vino a quebrar completamente la estructura de una liga mayor que ya estaba muy vulnerable, muy débil, creo que por gran responsabilidad de los directivos, y me parece que va a ser bochornoso que a pesar de la ayuda de la FIFA no seamos capaces de organizarnos y que probablemente vamos a tener que llegar a decir, ¿saben qué? Probablemente ni siquiera vamos a poder competir en las eliminatorias de manera apropiada porque estamos... Yo solo quería agregar algo en esa parte de la FIFA. Lo que pasa es que para el dirigente salvadoreño, lo que llegue no va a ser ni justo, ni total, ni completo para todos. Para todos. El dirigente salvadoreño siempre quiere más. Y si viene regalado, mucho mejor. ¿Ve? Entonces, ese creo que es una de las deficiencias que tenemos. Que el dirigente siempre va a querer más y más y más y más, y no, para él nunca va a ser suficiente la cosa. Ok, un poco para cerrar, pregunta de sí o no. Jorge, si tuvieras que apostar, ¿creerías que se va a realizar el torneo este año o no? Puesto de que no. Ok. Denny, ¿tú qué decís, sí o no? Yo apuesto que sí, alguna locura se les va a ocurrir y lo van a sacar con tal de ver qué hacen, yo creo. Ojalá que lo hagan bien, que lo hagan seguro.
yo creería que no es lo mejor, pero siempre salen con algo, así que yo creo que sí. Campos. Yo creo que no, no debería de, no debería. Ok, bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado. Gracias, Jorge. Gracias, Denny. Gracias, Gabriel. Y nos vemos mañana por aquí mismo. Un saludo. Adiós. Orden.